como tú bien decías, la masa crítica muy baja. Hubo una gran pregunta en ese tiempo de decir, bueno, ¿y por qué tenemos que apoyar la industria del cine? Que parece como media curiosa, ¿no? Pero había mucha gente que estaba haciendo apuestas, que pensaba que esto era bien importante, y se hizo una apuesta por bien poco, y en ese poco tiempo se lograron resultados. Salieron 2 o 3 películas a nivel nacional con mucha audiencia, y además en un contexto particular, porque eran casi todas esas películas aludían, ¿no es cierto?, a la historia de una dictadura, en el fondo que lo hacía tremendamente cercano, y de repente se dieron cuenta que estas películas tenían cabida local. Y después se empezó a generar esto, lo que se llaman demandas derivadas, ¿no? Entonces empezaron gente para hacer esto, oferta local para hacer esto, y también atractivo para gente extranjera para hacer esto de empresas que se establecieron en Chile. Y así se empezó a crear un poco esto. Todo lo que quiero decir que fue un programa muy empujado por la Corfo, que duró mucho tiempo. Y hoy día recién Corfo puede empezar a decir, ¿sabes? Tu punto. Ya no hay tanto espacio para el apoyo de la política pública. O la política pública tiene que ser muy específica a ciertos temas que están faltando, de estas fallas de mercado más o menos permanentes. Algunas de ellas tienen con la formación, capital humano, ¿no es cierto?, especializado en esto. Pero hoy día ya tienes una oferta privada que resuelve esto. Tienen los productores, las agencias que están vendiendo sus servicios afuera, y en la estadística de exportaciones, hoy día ya las exportaciones asociadas a la industria cinematográfica son más importantes. Y se espera que esto ya empiece a arrancar. La pregunta es, raya para suma, después de 20 años, toda la plata que pusieron todos los chilenos, vis a vis todo lo que se ha ganado este último tiempo, el potencial, no lo sabemos. Pero hay otras dimensiones que le da prestigio a Chile, ¿no?, que son lo que se llaman las externalidades, ¿no?, que esto de alguna manera ha promovido, por ejemplo, la industria del turismo, que Chile sea más atractivo para que se vengan para Chile, más allá de las obvias, ¿no? Hay cosas adicionales, y lo pones como marca país. ¿Cuánto vale una marca país? Bueno, hay gente que trata de valorizar eso, pero no es tría. Santiago Creativo es otra cosa. Santiago Creativo, hasta donde yo entiendo, es un mecanismo de apoyo a agrupaciones, ¿no es cierto?, de pequeños, generalmente pequeños productores que necesitan escalas mínimas para atender cierta demanda, muchas de ellas local. En el contexto de la promoción de todo un sector, más allá de la industria del cine, sino de industrias creativas en general, pero que tiene un anclaje geográfico. Es un modelo completamente distinto. El primero era sectorial, independientemente de la zona geográfica. Esto es geográfico, asociado a un lugar, a un enclave, donde está de alguna manera articulado, y que lo que trata es de resolver un problema de coordinación entre privados que de alguna manera no se juntan o porque no tienen la escala suficiente, muchos de ellos son pequeñines, que necesitan este mecanismo. No sé, con el gobierno que entró ahora, ¿qué va a pasar con el programa de Santiago Creativo en Chocorfo? No, es una pregunta. Con respecto al tema y no tenemos evaluación con respecto a los números del impacto que eso tiene. Con respecto al tema del Ministerio de Cultura y las Artes, Chile tenía un sistema distinto, se llama el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, que era un mecanismo, principalmente era un comité, que eran gente que representaba el mundo de la industria de la cultura, de la cultura principalmente, de las artes, y un nombrado por el presidente de la República, que era como el jefe del consejo, el presidente del consejo, que tenía rango de ministro. Tenía una ventaja muy grande, porque esto además estaba desparramado geográficamente, había uno en Valparaíso, en otros lados, ¿no es cierto? Y coordinaban algunos instrumentos de política pública, por ejemplo el Fondo del Libro, el Fondo, ¿no es cierto?, de la Cultura, pero por ejemplo el Fondo del Cine, todo eso, y estaba en Corfo, y había algo de coordinación porque tenían sentados cruzadamente consejeros de uno en el otro. Y fue un modelo bastante bueno en ciertas dimensiones, pero en otras era el problema, por ejemplo, la captura. Habían gente que decía, y yo decía que había, en algunos ámbitos estaban medio capturados y no se podían salir. En otros ámbitos evitaban la inconsistencia dinámica, esa es la gracia que tenían. Porque cambiaba el ministro en el fondo el jefe, que era nombrado por el presidente de la República, cambiaba, y de alguna manera los otros consejeros seguían, la mitad de ellos seguían al gobierno siguiente. Entonces cuando llegaba el nuevo, y decía, bueno, yo tengo un programa del gobierno, está bien, pero yo lo converso antes, durante y después con el consejo, y el consejo me dice, mira, la historia que tenemos, esto funcionó, esto no funcionó, echémosle para adelante esto, y no. Y en ese sentido funcionó bastante bien. Y lo que hacían en el fondo era que parte del diseño de la política lo hacían en el consejo, pero la implementación no la hacía el consejo. En algunos casos se implementaba a nivel del ministerio, o sea, el consejo tenía articuladores, ¿no? Hay una discusión muy fuerte, sí, que en el fondo con el rol de un ministerio eso se va a romper. Y en la ley quedó una especie de consejo, pero en el fondo del ministro ahora es un ministerio que tiene mucho más fuerza. Tupicín, no sabemos cómo va a funcionar. Te puedo mandar un artículo que yo mismo escribí justamente haciendo como una crítica en este contexto al Ministerio de la Cultura y las Artes, de decir, hay ciertos espacios que potencialmente esto puede echarse a perder, por ejemplo la inconsistencia dinámica, pero otro separa el diseño de la implementación, que nosotros pensamos que es bueno, y también evita
hay más espacio, la parte buena también de lo de la captura, es más difícil que te capturen en este contexto. Pero cada país lo ha hecho de distinta manera, también el ámbito, hasta dónde cubre, ¿no? Hay toda una discusión, por ejemplo, todo lo de la DIPAM, la Dirección del Museo, ¿no es cierto?, pasó a ser ahora parte del Ministerio. Y obviamente el jefe de la DIPAM, que había estado muchos años, para afuera, dijo, no, esto no va, por la independencia, etcétera, ¿no? Entonces es bien complicado y cada país se arregla, pero yo creo que esto al final, esto de las fallas de Estado, si uno tiene y se hace esas tres preguntas y ver si la institucionalidad la resuelve o cómo la resuelve, es una buena manera de evaluar cuando estés en, por ejemplo, un proyecto de ley. Decir, bueno, aquí potencialmente puedo tener este problema y cómo lo soluciona o no lo soluciona la ley. Buenos días. En primer lugar, felicidades a los organizadores. Yo soy el senador Fernando Silva. Estuve trabajando la parte legislativa con los proyectos de industria creativa. Realmente no es fácil vender un concepto nuevo. Empezamos con el software, donde sacamos una ley, por supuesto, no es todo lo que ellos querían, pero empezamos a tratar con lo que es industria creativa. Posteriormente vino el cine. Como político, lo primero que te fijas es, bueno, el cine con poca inversión está dando 4.000 personas menores de 30 años de trabajo. Esto puede ser interesante. Y cuando salió el primer informe del CIR sobre las estadísticas mundiales, que la economía a nivel mundial, el promedio de las industrias naranjas, las industrias creativas, mueve el 6% de la economía, y la probable influencia en nuestra economía era solo 4%. Vos decís, bueno, si tenemos 31.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, quiere decir que hay 600 millones de dólares dando vuelta, que es una oportunidad. Entonces, por el lado numérico empezamos a tomar más interés y realmente creo que vale la pena. Este es un país agroexportador. Se empezó a plantar, la soja empezó a subir, y en algún momento alguien dijo, tenemos que tener una institución que sea especializada en las semillas y en la tecnología de la agricultura para mejorar el rendimiento. Bueno, y así se creó el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, se crearon las especializaciones en el Ministerio de Agricultura, y esto fue adelante, y pasaron los gobiernos y siguieron creciendo las instituciones con los resultados que se obtuvieron. Esto es un país ganadero. En algún momento alguien dijo, bueno, las vacas se reproducen en el campo sin ningún tipo de tecnología, pero si aplicamos tecnología y acompañamos con un servicio de calidad, podemos mejorar la producción. Se creó la SENASA, entonces se vacuna todos los años, se le enseña a la gente a reducir los potreros, la genética, y hoy la carne es parte fundamental de la economía. Lo mismo pasa con la creatividad. Yo creo que este país tiene muchísimo potencial. No es fácil, y eso lo pueden atestiguar los que acompañaron el proceso de la ley de software y la ley de cine. No es fácil sentarse frente al ministro de Hacienda y explicarle que es importante destinar una parte de los recursos para una industria nueva, porque te dicen, no tenemos la plata. No, incentivos no, olvídate. Pero cuando empezamos a tener las estadísticas, cuando empezamos a tener el potencial, empieza a crearse la conciencia de la necesidad de ir institucionalizando. Yo estoy seguro que una vez que un sector como el que hoy está impulsando, y que realmente es muy meritorio el trabajo que hicieron, el cine, tenga su institución, sea cual sea, y lo habíamos dicho en los debates, lo importante es dar el primer paso. En 2 años o en 3 años posteriormente, cuando tengamos los primeros resultados, vamos a poder justificar dar el siguiente paso. Pero cuando hicimos el cine dijimos, bueno, ¿por qué no ampliamos? ¿Por qué no incluimos la moda? La moda tiene un potencial, el arte, y todo lo que sea industrias creativas. DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, viene haciendo un esfuerzo para agilizar los trámites de patentes, de invenciones. Bueno, ¿y por qué no nos reunimos todos y hacemos esto transversal, y que haya alguien, una institución donde todos participen y podamos realmente ponernos un target, un objetivo en X años, poder llegar a ese 6% promedio del mundo? Y bueno, y en esa etapa estamos, ¿verdad? Yo creo que la inclusión en el debate, que en principio era muy sectorial y después se fue ampliando, salió del Ministerio de Industria
y entraron los organismos internacionales, la ONG, los sectores interesados y el Ministerio de Hacienda, el Congreso Nacional, nos va a permitir, en base a los datos, ir creando la estructura institucional que acompañe el crecimiento de lo que es las industrias naranjas. Entonces, nos aferramos en un principio, bueno, al modelo chileno, al modelo colombiano, pero yo creo que si no es este año, el año que viene, vamos a tener la primera estructura especializada en lo que sea industrias creativas, e incluir, gracias al esfuerzo que están haciendo la gente de cine, lo que hicieron los software, poder ampliar a todas las industrias creativas. Yo celebro la intervención, celebro el interés de la gente, y yo estoy seguro que vamos a poder llegar aferrado a algunos de los modelos en principio, y después vamos a aclimatar en base a los resultados a nuestra realidad. Pero el Paraguay tiene muchísimo potencial, un país muy joven, con muchas ideas. Bueno, encauzar eso para convertir, es un beneficio para el que está en el sector laboral, va a ser un beneficio enorme para el Tesoro, porque eso hay que hacerle entender al Ministerio de Hacienda. Vas a meter un poco de plata, pero ¿cuánto te va a retornar? Y sobre todo va a abrir un nuevo mercado para el país, y que funciona en la región, no tiene por qué no funcionar en Paraguay. Así que anotadísimo a todas las sugerencias. Comentario, y muchas gracias por la intervención. Hay tres elementos que yo creo que no hay que perder de vista en este contexto de la discusión actual. Hay muchos, pero tres que se me ocurren de lo que escuché. Lo primero, las diferencias que hay de los sectores dentro de la industria de la cultura y las artes y creativas. Los dos que mencionó. Una característica que tiene la industria del cine, como bien le decía, es lo que se llama grandes costos fijos a la entrada y que el costo marginal de reproducción es muy bajo. Y eso requiere un conjunto de políticas públicas que es completamente distinta a la industria del software. Una característica que tiene la industria del software es que efectivamente la escala física, de inversión física, es muy baja, a diferencia de la otra. También el costo marginal de producción es muy bajo, pero también en el fondo es mucho más el talento humano, en el sentido del peso, de la generación de valor en la industria del software, que en la industria del cine. Está bien, el talento y la creatividad, pero la industria del cine requiere mucha infraestructura, requiere espacios, requiere mucha inversión física, en equipo, etc. En términos relativos a la otra. Y las políticas públicas son distintas. Lo segundo, el tema de propiedad intelectual. O sea, Latinoamérica se ha caracterizado por realmente, a veces tratar de hacer una buena política industrial, pero el enforcement no existe. Y cuando uno tiene una institución que haga el enforcement, o sea, un instituto no solamente tiene que hacer diseñar que haya protección, etcétera, sino que efectivamente se proteja, la copia, etcétera. Porque si no, los incentivos para el mundo privado no están. Decir, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto si me lo van a copiar? Ipso facto. Y una característica, de hecho, la definición formal de la economía naranja son todo, como les decía, los servicios y productos que son potencialmente protegibles con propiedad intelectual. Y lo tercero, lo digital. Toda la industria creativa está atravesada por lo digital y estamos en la mitad de una revolución digital enorme. Por lo tanto, en las plataformas sobre las que se está construyendo mucho de las industrias creativas nuevas es sobre lo digital. Por lo tanto, lo digital es una cosa que está, todo esto tiene apellido, ¿no es cierto?, que va atrás, y esto aplica no solamente a la industria del cine, por todo lo que es digital, etcétera, lo de software, que parte de la aplicación del movimiento digital es asociado a eso, que es transversal. O sea, el apellido digital está detrás de muchos de estos sectores que antes no era tan así y presente. O sea, tres dimensiones que en la discusión que tengan, que creo que puede ser importante en función de la experiencia de otros países. Muchas gracias por... Bueno, gracias, Sir, por la invitación a todos los sectores que formamos parte de esta economía. Mi nombre es Lorena Marín Caruso, estoy en representación a la industria de la moda. Somos varios aquí. Es un sector realmente que está ligado súper a este tipo de valor agregado, a tendencia, por sobre todo. Quería consultarte, la experiencia de Brasil para mí es una experiencia súper replicable para nuestro país, lo que ellos llaman vale cultura, sí. Lo que vos mencionabas de voucher, ¿verdad? Sí. Yo usufructo de ese producto allá, ¿verdad? Conozco muy bien hace mucho tiempo y es fantástico. El vale cultura le permite al trabajador, por sobre todo de un nivel escaso, que pueda acceder a cosas que son vistas por la sociedad, la cultura medio elitista. En cambio, hicieron un muy buen trabajo de una mesa
sectorial, por sobre todo con el sector empresarial industrial en Brasil, donde es como que se sentó el Ministerio de Cultura con la Unión Industrial Paraguaya y empezó a decirle, bueno, este es un beneficio, sale en formato de ley y todos tus trabajadores país, acá está Hacienda, acá está Ministerio de Industria y Comercio, a partir de ahora te obligan a que vos compres un vale de 50 reales, es el valor actual, que tienen para gastar en cultura. Y es, llámese, un libro, una obra de teatro, lo que hasta ropa, o sea, moda que tenga, en nuestro caso, Aupoí, Ñandutí, es fantástico. Entonces, mi consulta, un sueño hace años anhelado, es el Vale Cultura Made in Paraguay. ¿Cómo desde el sector privado, mi sector gremial, ¿verdad?, invito a qué tipo de jugadores, según la experiencia de Brasil, para avanzar a que ese Vale Cultura sea vigente? ¿Quiénes son los jugadores que hicieron posible eso? Y que no solamente tenga que ser un dependiente del Estado, ¿verdad? O sea, igual para poder avanzar como esta federación que se está creando de todos los sectores. Entonces, esa mesa de trabajo, ¿cuál es la experiencia o el conocimiento del BID con esta mesa de Vale Cultura? Sí, es un caso muy interesante, lo estamos empezando a documentar ahora. Puede ser un poco de trasfondo. El programa de Vale Cultura sufrió muchas transformaciones en el camino. Yo creo que lo primero que te diría es interactuar con ellos y precisamente entender en el fondo cuáles son ese proceso. Me explico. Originalmente el programa era muy abierto y no habían restricciones. Y lo que terminó pasando es que de alguna manera se empezaron por el lado de la demanda, justamente el mundo laboral, etcétera, a demandar bienes de consumo de la cultura que de alguna manera sonaban incluso como contraproducentes de lo que originalmente fue pensado. Porque tú pusiste los ejemplos que uno diría fantásticos, pero cuando ya empezaron a ir como a revistas, a cosas medias como que están en el límite de, porque aumentó la demanda de audiencias a festivales en el cual la promoción de ciertas actividades que parte de la sociedad no estaba muy de acuerdo que se promovieran. ¿Okay? Entonces, lo que hizo el Vale Cultura se empezó a restringir justamente la actividad que tú decías, que sea win-win, es decir, por un lado, tenga un aumento de la demanda, y que es lo que genera la audiencia. Por otro lado, sean actividades de alguna manera que tengan todo tipo de externalidades positivas, no solamente económicas, sino sociales. La promoción, por ejemplo, ciertas, como tú decías, elitistas, ahora hay mucha más gente que llega a ella. El tema de la moda, el tema del diseño, el tema, ¿no es cierto?, también la danza, la música, etcétera, ¿no? Pero ese proceso no fue trivial, porque al comienzo fue muy libre, por decirlo, cualquier tipo de actividad podía ser cultural, pseudocultural, o era bien poco restringido con respecto al tipo de beneficios que se podía acudir. Se sentaron de nuevo a pensar, decir, bueno, hay ciertas cosas que en realidad pensemos que no es bueno, genera externalidades negativas, diríamos los economistas, de tipo de actividad. Entonces, esas se dejaron fuera y se potenciaron la que tú dices. ¿Cómo se hizo el proceso? Yo lo desconozco porque no estuve sentado ahí. Yo creo que lo mejor es interactuar, lo mejor es entenderlo cómo se juntaron. Pero de alguna manera lo que se hace potencialmente, el argumento es muy interesante. El argumento fue en un contexto en el cual tú le das mucha potestad a la demanda, es decir, la libertad de elegir a la gente qué tipo de bienes de consumo cultural quieren. De nuevo, esto abre toda una discusión con respecto a lo mismo, esto es el análogo a la televisión pública, ¿no? O sea, si la televisión pública de alguna manera tendría que tener algún sesgo de principios, valores, cosas, o es liderado completamente por la demanda, y esto es una discusión que tienen desde la BBC en Inglaterra, pasando por la televisión pública en toda Latinoamérica. O sea, de alguna manera yo tengo que atender un poco a la demanda, lo que la gente quiere escuchar, y esto significa, ¿no es cierto?, los tipos de teleseries, etcétera, y los programas culturales, cosas de ciencia y todo, no, porque no hay demanda, ¿no? Es más o menos análogo a la discusión. Entender ese proceso es bien interesante. Lo segundo, esto es porque, como tú bien dices, fue uno de los grandes problemas que tenía, es que la oferta estaba poco organizada. ¿Okay? O sea, esto que tienes ahora una institución que agrupe a personas que son la oferta, que realmente era pequeños, la mayoría son pequeños, muchos de ellos casi informales, tenía un espacio que las agrupara. Tercero, el argumento en el fondo más económico, ¿no? O sea, esto no es solamente porque es bueno y tiene sentado, como tú bien dices, el ministro de Hacienda, que dice, bueno, además aquí hay un impacto desde el punto de vista de la generación de valor económico, ¿no? Porque potencialmente al aumentar la demanda, esto genera externalidad y hace un crecimiento de un sector que es medio invisible. Son particularidades que tuvo. Ahora, el caso de Vale Cultura, por ejemplo, en Francia también se ha llevado, y no ha sido tan buena la experiencia,
Y en el caso del Vale Cultura se está haciendo una evaluación, creo que ahora le están haciendo una evaluación de impacto, es decir, después de todo este tiempo, ¿cuál fue? Y lo primero y lo más difícil es decir, ¿cuáles son las variables que yo voy a utilizar para saber el impacto de un programa con esto? ¿Cuál es el objetivo del programa? Uno es aumentar las audiencias. Y tú mides, bueno, ¿cuánta gente aumentó la audiencia para cada una de estas cosas? Dos, ¿cuánto se generó en valor? Bueno, hay que mirar los valores. Tres, ¿cuánto empleo generó? La satisfacción que tienen los trabajadores de haber asistido a eso. ¿No? Y te puedes encontrar con que de repente ha aumentado las audiencias, pero el valor no aumentó. O al revés. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál exactamente, y esto es un tema central, qué es lo que tú quieres lograr con un programa como el Vale Cultura? Porque hay gente que dice, no, esto es para promocionar la oferta. Pero otra es el argumento que tú mismo diste. No, esto es permitir a gente que antes no podía, por una restricción de demanda, o sea, de ingreso, acceder a ciertos bienes que realmente eran elitistas. ¿Me sigue? Solamente para terminar un poco la idea. En algunos contextos de estos mercados, en el fondo, a veces la oferta y la demanda no se encuentran. No es un problema de acceso en términos de dinero, sino porque de alguna manera no saben dónde están. Y lo que hace un programa como Vale Cultura es juntar la oferta y la demanda. Si ese es el caso, el Vale Cultura no tiene una justificación permanente, sino transitoria. Es decir, yo ya sé dónde están las cosas de cultura que a mí de alguna me interesan y cuál yo privadamente estoy dispuesto a pagar. Otro es cuando la gente no tiene los recursos para acceder a ello y el Vale Cultura le permite acceder. Y por lo tanto, si me quitan el Vale Cultura, no voy a poder acceder, a pesar que yo sé dónde está y me gustaría. La evaluación que está buscando justamente el Vale Cultura es cuál de las dos. Y probablemente son las dos, pero tienes que dimensionar cuál. Y esto es esperaría yo, volver a refinar el instrumento de cómo se asigna en el fondo para los tipos de actividades y el tipo de montos asociados. Pero es una refinación del programa. Sobre el mismo punto, ¿cómo funciona el financiamiento de ese Vale de Cultura? Se hace a través de la planilla de los trabajadores de las empresas que reciben recursos públicos que potencialmente solamente pueden utilizar esos recursos en acceder a bienes culturales definidos ex ante. Antes era más libre que lo que eran bienes culturales. La cantidad eran 50, creo que son 50 reales. Es una ley que te obliga desde cierta facturación. Ejemplo, aunque vos tengas, yo tengo una empresa en Brasil, entonces tenemos 5 colaboradores que ejecutan, porque es una pyme aún, que pueden usufructuar eso dentro de un rango de salario. Por ejemplo, salarios de CEO, de altos cargos no tienen Vale Cultura. Entonces el concepto está en base a lo que él dijo. Uno de los objetivos del Vale Cultura es darle acceso a esa gente que no paga, sí paga la empresa, exactamente. El canon paga la empresa. Es una obligación, pero muchas empresas, por ejemplo, en Brasil es muy fuerte el sindicato. Entonces hay sectores donde, por ejemplo, una cadena de hotel no está adherida, pero sabe que existe el Vale Cultura y le obliga a la empresa a tener eso. Entonces alguien de la organización tiene que acceder con el directorio a que se aplique en su empresa, no importa el tamaño. No, el Vale es un voucher, así como dice, inclusive ahora es totalmente digital, es como un chip, ¿verdad? Que pueden tener para poder inclusive hacer interacciones de estado versus estado. Entonces vos podés estar en una actividad de carnaval en Bahía siendo paulista, pero podés ir a un teatro de la zona, porque eso también era un gran problema que ellos tenían, ¿verdad? Pero no te restringe a nada. El Ministerio de Cultura es el regulador allá, que tiene una website donde están todas las organizaciones adheridas a ese Vale. Con la oferta. A la oferta, exactamente. Tú registras por el lado de la oferta. Tienes que estar de alguna manera, en este listado de tu institución que ofrece bienes culturales, y ahí es donde restringe. No todas las instituciones que hacen actividades culturales están en ese listado porque hay restricciones ex post. O sea, por el lado de la demanda es libre, por el lado de la oferta está restringida. Pero es interesante por la demanda, porque empieza también a crearse cosas, surgieron grandes obras de teatro para un público direccionado, entonces empiezan a traer generación de contenido personalizado. Eso es muy fuerte allá, hay mucha actividad.
Sí, sí, sí. No, no, es publicitado por el propio ministerio totalmente. Sí, pero es más una cuestión cultural acá, ¿verdad? Pero allá es parte de un calendario de 5 años está planificado ese tipo de actividades, en todos los sentidos, teatro, musicales, en el sector Sí. que mencionaste. Es justamente el ministerio el que hace una distinción de que qué tipos de actividades son culturales y entran según la idiosincrasia, la historia, etcétera, y son los permitidos. En el fondo tú tienes la posibilidad de adherirte y después por el lado de la demanda es libre para elegir de todo eso. Sí. Buen día, mi nombre es Lucas Toriño, yo activo un poco más en el sector musical, creo que soy el único del sector, pero estamos presentes. Y nada, simplemente quiero celebrar la iniciativa con mucha ansiedad, porque el sector de la música también es un sector que se viene organizando y que está de manera protagonista en este ecosistema. Me ha tocado viajar a varias ferias, la mayoría financiadas por mi propio bolsillo, algunas reconocidas por alguna institución estatal. Siento mucha apertura de mercados como el brasilero, el chileno. Tuve la suerte de ser invitado por IMESUR, que es un mercado que funciona todos los años allá. Entonces, nada, también contarles que nos estamos organizando desde una mesa multisectorial. Después voy a pedirle, senador, su contacto para compartir un poco los avances. Me parece muy importante este proyecto y me parece muy importante que se conforme esta federación, porque regionalmente hay una apertura a ver, a entender qué es lo que está pasando con el mercado o la industria creativa paraguaya. Entonces quería felicitarlos y bueno, muy ansioso de que esto empiece a correr a las órdenes y nada, que tengan todos muy buen día. Sí, quiero hacer una pregunta aprovechando la presencia del doctor. Uno, usted habló de los riesgos de enfocar la política pública en la demanda, que quedó clarísimo. ¿Existe riesgos también desde el lado de enfocar únicamente en la oferta? Es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo ve usted, considerando la realidad de un país como el nuestro, que realmente tiene muchísimas necesidades en varios ámbitos, si es necesario, y como ve el tema de economías creativas, algo que hoy día está poniéndose en la mesa de diálogo, está empezando a definirse lo que es empezar ya con la creación de una nueva estructura? ¿Es lo ideal o es optimizar estructuras que existen? ¿Cuál es la mejor forma de plantearlo inicialmente? Ok. Primero que nada, no conozco mucho de la historia paraguaya en estas industrias, entre otras cosas porque además no hay tanta información disponible. Y yo creo que es un primer desafío, creo que ya lo mencioné, creo que, por ejemplo, empezar a tener las cuentas satélites creo que puede ayudar, los temas de institucionalidad, documentar las historias con respecto a la política pública de apoyo, creo que es un paso para que después, cuando ya ninguno de nosotros esté, se construya sobre lo que se hizo, y no como borrón y cuenta nueva, no porque lo de mala fe, sino que realmente porque quizás no hay registro de eso. Y el tema de ciencia y tecnología, eso yo creo que Paraguay ha dado un paso importante. Lo segundo, voy a contestar de una forma distinta a tu pregunta, pero espero llegar a lo que tú planteas. Hoy día la discusión es bastante complicada con respecto a esta idea, ¿no es cierto?, de empezar a apoyar ciertos sectores así como out of the blue, ¿no? Lo que se llama la tradicional política industrial. Y la solución latinoamericana, bueno, ustedes conocen la historia mucho mejor que yo, de algunos efectos fallidos de toda esa historia, en los 50, los 60 y los problemas que generó, otras cosas buenas, pero particularmente en países pequeños como los nuestros, o sea, Chile, Paraguay, Uruguay, en fin, dada la escala, tratar de orientar una producción, sobre todo doméstica, era bastante difícil porque no aguantaban la estructura de costos, ¿no? Necesita una escala mínima de producción. La industria creativa, algunas de ellas necesitan escalas muy grandes, como la industria del cine, y otras, la del software, muy chicas. Puede operar, puede ser eficiente y rentable, siendo muy pequeño. Esas diferencias también son, como decías, bien importantes. Lo que el banco ha venido empujando, creo, y en la economía naranja es una, esta idea de desafío, ¿okay? O sea, de alguna manera que los países se planteen un conjunto acotado de desafíos.
Y los desafíos tienen que tener ciertas características y pueden discutirse que en el fondo la economía naranja cumple con ellas. La primera idea de desafío es que, y el ejemplo paradigmático del desafío fue Kennedy, 1960, cuando dijo, al final de la década vamos a poner un hombre en la luna. Es un desafío. ¿Y qué características tiene eso? ¿No? Y muchos países lo están haciendo. Por ejemplo, Chile hoy día tiene un desafío que es el cobre verde. Después les puedo explicar qué es lo que es el cobre verde, ¿no? La idea de desafío primero tiene que ser algo que no esté asociado a un sector productivo en particular, sino que aglomera muchos sectores. ¿Okay? Y la economía naranja es uno.